Hola a todos, bienvenidos una vez más al estudio y la lección de Escuela Sabática. Nos alegra poder compartir con ustedes la lección para este día martes 8 de octubre. Se titula La curación del ciego, parte 1. Te invito a que puedas leer el libro de San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 16. Y responde la pregunta: ¿cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Según los discípulos, al leer este relato encontramos que la causa de la ceguera del hombre era el pecado, ya fuera de él o de sus padres. Jesús corrigió esta idea explicándoles que ni él ni sus padres pecaron, sino que su ceguera existía para que las obras de Dios se manifestaran en él. Jesús usó esta situación para enfatizar que vino al mundo a traer luz y sanar espiritualmente a la humanidad. Increíble, ¿verdad? Ahora, los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan a esa dirección. Por ejemplo, Éxodo 20, versículo 5, nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así de igual manera, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 15 al 27, Segunda de Reyes 15, versículo 5, y Segunda de Crónicas 26, versículos 16 al 21. Pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión no es siempre el caso. Jesús aclara el asunto, sin negar que exista a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso, señalando un propósito más elevado, que Dios sería glorificado por la curación. El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación. Cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, versículo 7 lo encontramos, del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecería al nacer. En Mateo, Marcos y Lucas, los relatos del milagro siguen un patrón común: la descripción del problema, la presentación de la persona a Jesús, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. En el relato de Juan capítulo 9, esta secuencia se completa en Juan 9, versículo 7, que nos dice: y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Pero, como es típico en Juan, el significado del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio, que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos. Esta sorprendente discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos: pecado, obras de Dios, y ceguera, visión. El narrador informa al lector recién en Juan 9:14 que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, no la Biblia, significaba violar el cuarto mandamiento. Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado. La conclusión de ellos fue que él no venía de Dios, pues sostenían que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales. San Juan 9, versículo 16. Dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. La discusión está lejos de terminar,
pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro que quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? El comentario de la señora Elena White dice lo siguiente: Job fue terriblemente afligido y sus amigos procuraron hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado del pecado, e hicieron que él se sintiera bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. Hay maldad en nuestro mundo, pero no todo el sufrimiento es el resultado de una conducta pervertida. Se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo lo que poseía. Se rompieron sus vínculos familiares. Perdió a sus hijos. Durante un tiempo el cuerpo le cubrió las llagas repugnantemente y sufrió muchísimo. Sus amigos vinieron para consolarlo, pero trataron de convencerlo de que era responsable de sus aflicciones por su proceder pecaminoso. Sin embargo, él se defendió y negó la acusación declarando: consoladores molestos sois todos vosotros. Al intentar hacerlo culpable delante de Dios y merecedor de su castigo, lo sometieron a una penosa prueba y describieron erróneamente el carácter de Dios. Con todo, Job no se apartó de su lealtad, y Dios recompensó a su fiel siervo. Dice así el comentario de Elena White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1158. Dios nos guíe y nos ayude a poder representar claramente su palabra y poder llevarla a otros como Él así lo desea. No olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.